Hoy les traigo una pequeña historia de un equipo de superhéroes que nos hace viajar hasta otro lado completamente, y podrían encontrar una pequeña sorpresa dentro de este relato, así que quédense y no se lo pierdan. Soy el historiador, bienvenido nuevamente. Nos vamos en vuelo directo sin más espera hasta la antigua Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, y conoceremos un poco de los supersoldados soviéticos. Fueron creados como respuesta soviética a los Vengadores. Los supersoldados soviéticos actuaron como defensores del país durante gran parte de la Guerra Fría, pero finalmente, cuestionando algunas de las órdenes recibidas del Estado, se rebelaron y empezaron a operar de forma independiente. El gobierno envió un grupo sustituto llamado los Supremos Soviéticos para recuperar a los supersoldados y regresarlos a sus filas, pero el plan fracasó. En este equipo de supersoldados soviéticos podemos ver que está conformado por Guardián Rojo, que si no saben quién es, se los muestro en esta imagen. Los que tuvimos la oportunidad de ver la película de Black Widow pudimos conocer un poco más de él. En este equipo tenemos también a Unicornio, la osa mayor, que se transforma en un gran oso conservando su inteligencia humana. Tenemos a Vanguard, que cuenta con un campo de fuerza que repele toda la energía electromagnética y cinética, y al cruzar la hoz y el martillo frente a su cuerpo, se puede redireccionar la energía repelida por su campo de fuerza natural. Tenemos también a Dínamo Carmesí, que con su armadura tiene fuerza y resistencia sobrehumana y el poder de volar. También está Estrella Oscura, que manipula una energía extradimensional llamada Fuerza Oscura. Y entre otros integrantes encontramos a Sintetizador, a Perún, a Hombre Titanio, a Postok, a Fantasma, a Fe Ciega, a Zorro de Fuego, Tigre Siberiano y Plantilla. Regresando a la historia, posteriormente, con la caída del comunismo y la disolución de la Unión Soviética, los miembros supervivientes de ambos grupos unieron fuerzas con otros nuevos héroes para convertirse primero en el Protectorado del Pueblo y luego en la Guardia del Invierno. Ellos se dedicaron a usar sus grandes poderes para defender su tierra natal y sin importar quién la gobierne. Como pueden ver, es un equipo bastante grande, bastante numeroso, lleno de supersoldados con muchos superpoderes, que no cualquiera estaría dispuesto a tomarse la molestia de luchar contra ellos. Cuéntenme qué les pareció esta pequeña historia de los supersoldados soviéticos. ¿No les parece que después de haber escuchado este relato ya podemos entender un poco las raíces de Natasha Romanoff? No se te olvide suscribirte y darle la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Yo soy el historiador, hasta la próxima.